Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. La paz de Dios sea con ustedes esta mañana y en este desayuno espiritual podamos absorber la palabra, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Que nuestro corazón esté atento a toda buena obra para cumplir con los requisitos que el Señor nos demanda a través de su palabra para que alcancemos la salvación y en aquel día Dios nos pueda decir: ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu salvación. Buen provecho para los que están desayunando y para los que van hacia su trabajo laboral. Fuerzas nuevas, mediten en el Señor y que Dios le dé esa fortaleza para terminar el día de hoy, para que lleven el sustento a su casa. El desayuno espiritual. Hoy lo tenemos en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7 y luego del 22 en adelante. Proverbios capítulo 1, verso 7 y luego del 22 en adelante. La palabra será la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la poderosa palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dice el 23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros y les haré saber mis palabras. Porque cuando llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien la tendiese, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. Desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. El verso 22. ¿Hasta cuándo, simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Gracias, Señor, por otro día más de vida, tu amor y misericordia. Gracias por todo lo que has hecho y por lo que hará nuestra vida, Señor. Pasa el carbón encendido por mis labios. Deposita una doble porción de tu espíritu. Tu palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que no retorna tras vacía, va a ser predicada. Te pedimos que te glorifique de manera especial, nos dé la interpretación a través de tu espíritu y que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación de todos aquellos que nos están escuchando a través de este desayuno espiritual. Toca los corazones y que esta palabra haya cabida en cada uno de nosotros y que podamos aceptar la corrección con paz, con amor, con paciencia y con diligencia. En el nombre que sobre todo nombre, en nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y como tema es un evangelio artificial que no te garantiza salvación. Un evangelio artificial que no te garantiza salvación. Y cuando leemos el verso 2, el 22 y el 23, dice el 22, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Cuando buscamos la definición de la palabra simple, entre la definición de la palabra simple se encuentra la palabra fácil. O sea, ¿hasta cuándo simple amaréis lo fácil? Entonces, cuando estamos viendo todo lo que está aconteciendo, estamos viendo cómo está corriendo el tiempo, estamos viendo las señales. La Biblia dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrina de demonios. Eso lo dice la palabra de Dios. Dice que apostatarán de la fe, que se levantarán falsos profetas, que se levantarán con liviandad, diciendo el pueblo paz, paz, mas sin embargo no hay paz, que proclamarán libertad, mas ellos mismos son esclavos de corrupción.
que no sufrirá la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros conforme a su propia concupiscencia, apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. Aleluya. Entonces, amado, si estamos viendo que el amor de la gente se está enfriando porque no estamos buscando un evangelio genuino, no estamos buscando un evangelio puro. Y si nos damos cuenta, muchas veces estamos buscando un evangelio ficticio. Y hay muchos evangelios ficticios por el mundo. Cuando hablamos de evangelio, hablamos de un camino a seguir. Entonces, hay muchos caminos deleitosos, pero no son los caminos de Dios. Por eso la Biblia dice, escuche bien, por eso la Biblia dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El verso 23 del libro de Proverbios, capítulo 1. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y les haré saber mis palabras. Pero dice, volveos a la reprensión. Eso es para aquellos que hablan solamente del amor y no hablan de la corrección y no corrigen. Entonces, por causa de no corregir, han traído un evangelio liviano donde la gente es seducido a través de la liviandad y a través de la simpleza. Por eso hay gente que dice, bueno, yo no voy a tal sitio a congregarme, o yo no voy a esos sitios donde tienen este tipo de doctrina, porque te ponen un yugo encima, porque te hacen la vida más difícil, te hacen la cosa más... Bueno, este mundo busca hacerte la vida más fácil. Pero la Biblia dice que este mundo está bajo el maligno. Y este mundo se llama las tinieblas de afuera. Porque este mundo te ofrece todo. Y este mundo te trata de facilitar la vida. Pero un modo de engaño. Pero no te puede ofrecer la salvación que te ofrece Dios a través de su Hijo Jesucristo. A través de ese sacrificio del Cordero Inmolado que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús vino a esta tierra a corregir lo que estaba mal, a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús vino en esta tierra, dice la Biblia, que la luz vino a este mundo, pero el hombre prefirió más las tinieblas que la luz admirable de Cristo, porque sus obras eran manifiestas, opuestas a la luz. O sea que sus malos caminos eran corregidos. ¿Ves? Sus malos caminos eran corregidos. Es el propósito de Dios en la vida de nosotros. Corregir nuestra vida. Porque hay caminos que al hombre parecen caminos correctos, pero al final son caminos de muerte, de perdición. Entonces estamos hablando del hombre simple que está buscando un evangelio ficticio. Entonces hay muchos evangelios ficticios. Cuando hablamos de evangelio ficticio, hablamos de un evangelio creado por manos de hombres. Un evangelio creado, un evangelio que no es genuino, que no es natural, que no es verdadero. Que no es verdadero, que es ficticio, que es irreal. Entonces, este tipo de evangelio que seduce a la gente y que se les hace más fácil es un evangelio que no te garantiza la salvación. Por eso cuando hablamos de la prosperidad y usted se mete a los lugares donde está la prosperidad, la doctrina de la prosperidad mezclada con el libertinaje y la mundanalidad, todo el mundo se siente cómodo. Seguro, porque es un evangelio fácil. Ahora, mi pregunta es, esa manera de vivir que ellos te enseñan, esa doctrina que ellos te enseñan, ¿te lleva a alcanzar salvación? ¿Te está llevando a alcanzar salvación o te está acomodando en tu manera de pensar y en tu manera de creer? Aleluya. Ese evangelio que te están predicando, esta doctrina que te están enseñando, te están separando del pecado del mundo, de las obras de perversa del enemigo de las almas, o te está acercando a la perversidad, a lo deshonesto, a lo irreal, a lo ficticio, a lo artificial, y no te está asegurando una salvación, o no puede asegurarte una salvación,
porque te tiene bebiendo un evangelio en dos aguas. Y esas personas que viven un evangelio en dos aguas, parte del mundo y parte del evangelio, la Biblia lo llaman los tibios. Los que no tienen su corazón dispuesto a toda buena obra. Y tenemos que cuidarnos de este evangelio ficticio que se está predicando, porque cuando estamos viendo las cosas que están aconteciendo, miren, cuando la Biblia dice que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros, usted está viendo que hay gente que vienen de un evangelio de la prosperidad, pero Dios trató con ellos, lograron ver la verdad, lograron salir de esa esclavitud, porque si vamos a poner o vamos a trazar o vamos a buscar algo que asimile lo que es la esclavitud o el yugo, como dice la gente, que cuando la iglesia es conservativa y los aparta del mundo, dice, es que esa gente me están poniendo un yugo. Y un yugo lo que le ponen a los bueyes encima para jalar el arado. Y arar es un pedazo de tabla que agarra los dos bueyes y lleva, ese es el yugo, poniéndole pesos encima. Entonces la gente dice, ¿qué me están poniendo un peso encima? No es que te están poniendo un peso encima, amado. Es que tu corazón no está dispuesto a toda buena obra, porque se te ha llenado el oído y el entendimiento de un evangelio ficticio, de un evangelio, amado, artificial. Y ese evangelio artificial lo tiene usted acomodado en su manera de vivir, por eso usted está viendo la cosa más fácil, por eso se le hace supuestamente mejor buscar a Dios en esos lugares, porque no te corrigen, porque no corrigen tu vida a través de la palabra. Por eso la Biblia dice aquí, volveos a mi reprensión. ¿Por qué volveos a mi reprensión? Porque dice el verso 22, ¿hasta cuándo simple amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo ustedes están buscando las cosas fáciles? ¿Hasta cuándo ustedes están buscando que el evangelio se les sea fácil? ¿Hasta cuándo ustedes están probando o diciendo que donde ustedes están metidos, porque el evangelio es más suave y porque no se doctrina, porque no se enseña, porque no se corrige o porque no se hablan ciertas cosas, es el evangelio correcto? ¿Quién les hace decir a usted que eso? ¿Quién les garantiza a usted que ese evangelio, que ese evangelio artificial les está asegurando a usted o les está garantizando la salvación? No le está garantizando la salvación, porque es un evangelio en la carne según los hombres. Por eso cuando hablamos de doctrinas de hombres, hablamos de una doctrina que te lleva a vivir conforme a este mundo y no conforme a Dios, conforme a tus deseos, tus pasiones y no conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos corrige. Por eso dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja lo que la edifica. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano trabajaría la guardia. Por eso dice que edifiquemos nuestra casa sobre la roca. Por eso dice que nos acerquemos, porque Dios nos ha enviado un espíritu sobre vosotros y os hará saber mis palabras. ¿Quién es ese espíritu, amado? El Espíritu Santo de Dios. El que dijo Jesús, me iré, pero le enviaré el Consolador. Para que les traiga a memoria las palabras que yo le he dicho y para que prepare la iglesia en la salvación. Y el Espíritu Santo de Dios nos corrige y nos hace ver cuando las cosas están malas, cuando no son correctas. Por eso escudriñamos los espíritus, porque nos parece, cuando escudriñamos los espíritus para saber cuáles son de Dios, cuáles provienen de Dios, porque hay espíritus engañadores que están trayendo un evangelio artificial. Cuando usted va al supermercado y usted va a comprar una marca de algún jugo, está el jugo puro que te va a valer más. Escuche bien esto. Está el jugo puro o el genuino que te va a valer más, te va a costar más. Pero está el jugo reemplazo ficticio, ¿ves? Está el jugo artificial que solamente tiene sabor, pero no tiene la pureza. Entonces, cuando nosotros estamos buscando lo fácil o lo menos costoso,
para no desembolsar tanto en nuestro bolsillo, terminamos comprando el artificial y bebiéndonos el artificial. Por eso, una vez que tú pruebas el jugo natural, el que trae la pureza, usted va a notar una diferencia del cielo a la tierra. Porque el artificial nunca puede imitar ni similar lo puro. Escuche bien, el evangelio artificial nunca podrá similar ni imitar las cosas puras. Porque dentro de su corazón están las cosas artificiales. Está el evangelio de fantasía, el evangelio creado por ellos. Por eso dice la Biblia aquí, en el verso 7 del primer capítulo de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando usted pierde el temor a Dios, comienzan a entrar estas cosas, estas maquinaciones del hombre, este evangelio artificial. Hoy en día estamos viendo que usted va a las tiendas y ya casi las tiendas no tienen cajero. Seres humanos que atiendan las cajas y nos cobren el artículo. Ahora todo es artificial, son de máquina. Pero esa máquina no te asegura a ti que te va a cobrar debidamente como es. Nadie puede asegurarte que esa computadora o que esa máquina artificial te va a cobrar las cosas como son. Incluso han habido máquinas que han cobrado de más o han cobrado de menos o no han cobrado las cosas como son porque no te garantizan, pero están ahí para reemplazar al ser humano, aunque el ser humano puede también fallarte, pero el ser humano es más probable de que se dé cuenta antes de tiempo de que te cobró algo mal. Pero están reemplazando al ser humano y están trayendo máquinas artificiales, están trayendo comidas artificiales que solamente tienen el sabor del producto, pero no la pureza. Entonces el evangelio que se te está presentando hoy en día es un evangelio que te están presentando el sabor del evangelio en otra manera, pero no tienen pureza, por ende no te pueden garantizar la salvación, porque ese evangelio está contaminado, hermano. Pero Él puso en nosotros el Espíritu Santo de Dios para que sepamos todas las cosas. Ahora ese Espíritu Santo trabaja con nosotros para poner nuestra vida dispuesta a toda buena obra, amado. Para poner nuestra vida dispuesta a toda buena obra. El Espíritu Santo nos redarguye, nos aconseja. Ayer estuve hablando con una hermana que me dijo, si no fuera por los pastores que tuvimos nosotros antes de tiempo, que nos enseñaron acerca de la sana doctrina, acerca de la santidad, acerca de la limpieza interna y externa, yo no sé qué yo estuviera haciendo hoy en día, o si estuviera metida en una iglesia de esa liberal o una iglesia de esa la prosperidad, porque yo era bien vanidosa, me dijo la hermana. Yo no quería dejar la falda ajustada al cuerpo, yo no quería dejar el maquillaje, yo no podía vivir sin el maquillaje, yo no podía vivir sin todas estas cosas. Entonces yo no sé qué hubiera pasado si estos pastores no hubieran enseñado. No me hubiera dado con escudriñar, porque para ese tiempo yo estaba buscando un evangelio fácil, un evangelio simple. Nadie está buscando por ahí trabajos fáciles, trabajos duros, trabajos donde haya que esforzarse. Están buscando la gente trabajos fáciles, donde ellos se puedan sentar y ganar su dinero sin sudar un dólar. Lo fácil, lo simple. Y así mismo están buscando el evangelio hoy en día. Así mismo están detrás de la profecía hoy en día. La profecía no es la profecía que te corrige, sino la profecía que te dice que tú estás bien y que Dios te va a prosperar y que Dios te dio un ministerio y que te va a llevar a las naciones y que esto, que lo otro, pero no corrige al pueblo. Y Jesús vino a corregir. Por eso dice la luz, porque el mundo está bajo las tinieblas y la luz vino, pero los hombres no quisieron la luz de Cristo porque sus obras eran puestas a manifiesto. Sus obras a través de la verdad eran manifiestas, y ese es el problema de hoy en día, porque hay gente que le dicen a los de sana doctrina que vienen a corregir una iglesia de parte de Dios, porque ellos no la corrigen, porque ellos le enseñan un evangelio artificial que no le garantiza salvación. Pero ahí está todo el mundo envuelto ahí
entonces decimos tener el Espíritu Santo de Dios cuando el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad y toda justicia. El Espíritu Santo de Dios no va a permitir que usted se pierda. Se pierde usted porque quiere, porque le tranca, endurece el corazón ante la corrección de Dios y ante la palabra, de la pureza de la palabra. Usted coge su corazón y lo tranca porque está lleno de la palabrería y de la seducción y del libertinaje y del evangelio próspero mire mi hermano, y le ha cautivado eso y ya usted ha trancado su corazón. Y cuando usted escucha una palabra de corrección, como usted no está acostumbrado a escuchar la palabra de corrección, como usted no está preparado a escuchar el consejo de Dios para que alcancemos salvación, porque es el único evangelio que nos garantiza la salvación si caminamos en él. Por eso dice, paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua cuál es el buen camino y seguir por él. Y el pueblo dijo, no andaremos. Entonces aquí dice, amado, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, los que no tienen sensatez, los que han perdido la cordura, los que están detrás de un evangelio artificial que no les trae salvación, que no les garantiza salvación. Dice que desprecian la sabiduría que viene de Dios, andan tras la de ellos y la fantasía que ellos crean, y el evangelio que ellos han creado, ¿ven? Para acomodar a su familia, para acomodarse aún ellos mismos y para acomodar a la gente. Son aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esto. Y la Biblia dice, a estos evita. No dice que le digas bienvenido, dice que evite. Entonces el Espíritu da testimonio de la gente que son de Dios. Y a través de ese evangelio artificial que no te asegura nada, está muchas personas corriendo detrás de él. Y trancan su corazón ante la verdad y la pureza de la palabra. Ellos prefieren comprar y quedarse con lo ficticio. Quedarse con lo ficticio y soltar la pureza. Ellos prefieren soltar a Barrabás y crucificar a Cristo. Los hombres no quisieron la corrección, no aceptaron la corrección de Dios. Se hicieron enemigos del evangelio. ¿A causa de qué? A causa de que ellos crearon su propio evangelio, su propia manera de pensar. Y la Biblia no quiere vivir la palabra, porque la palabra de Dios corrige, alimenta, da vida, pero corrige los caminos del hombre. Porque ¿quién corregirá los caminos del hombre? Jehová. ¿Quién endereza los caminos del hombre? Jehová, Dios de los ejércitos. En su palabra, la palabra te corrige, la palabra te enseña. Por eso yo siempre he dicho y seguiré diciendo hasta ahora, que cuando hablamos de dictadores y atacamos la iglesia conservativa, la iglesia que vive la santidad externa, y le atacamos y todos nuestros mensajes están basados en el amor y en el corazón, usted tiene que tener cuidado, porque aquí tenemos que predicar todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos que predicar de lo de por dentro, de lo de por fuera, de las cosas como son. Pero cuando nosotros decimos quitarle a la palabra y silenciar, estamos echando a perder la grey y la viña del Señor. Por eso cuando el Señor venga a buscar su fruto, conseguirá uva silvestre. Y él sembró vides escogidas, pero cuando viene a buscar su fruto conseguirá uva silvestre. ¿A causa de qué? A causa del evangelio artificial. No se deje engañar, amado. Escudriña las escrituras, piense bien. La Biblia dice que Dios al que ama corrige y azota a todo aquel que tiene por hijo. La Biblia lo dice. Entonces, si Jesús estuviera en estos tiempos aquí, ¿se atreverían a decirle dictador también? ¿Usted cree que está haciendo bien una persona que se calla el evangelio y que calla la corrección y que no corrige a la iglesia y que no habla todo lo que está en la palabra, sino lo que le conviene hablar para tener por lo menos la grey llena de personas? Por eso las iglesias de prosperidad, por eso las iglesias que viven en el libertinaje de este mundo,
hay 1,000, 2,000, 3,000 miembros, 800,000. Entonces tú dices, pero ¿cómo puede ser posible que esa iglesia? No, en esa iglesia está el poder de Dios. En esa iglesia algo. Esa iglesia está llena de simple, de gente que lo que están buscando es lo fácil. Y lo fácil no te garantiza la salvación. Porque a través de pruebas y tribulaciones heredaremos el reino de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo. Hasta otro día. Amén.